Entonces me voy a permitir a leer una breve semblanza de Dora. Ella, Dora Carreón, es investigadora titular B en el Centro Geociencia de la UNAM. Sus principales líneas de investigación son el análisis de las relaciones esfuerzo de formación en materiales geológicos y el estudio de subsidencia y fracturamiento del subsuelo en cuencas sedimentarias continentales. Ha sido distinguida con el Premio de Ingeniería de la Ciudad de México en el 2010 y la Medalla al Mérito de Protección Civil en el 2014 del Distrito Federal. Es miembro del Grupo de Trabajo Internacional sobre Subsidencia del Terreno de la UNESCO desde el 2008. Fue vicepresidenta del mismo del 2010 al 2015 y presidente del 2015 al 2020. Como ya se mencionó, impulsó la creación de la Iniciativa Internacional de Subsidencia del Terreno de la UNESCO en el 2018 y del Grupo Mexicano sobre Estudio de Subsidencia del Terreno asociado a la extracción de agua subterránea durante la 15ª reunión del Comité Mexicano del Programa Hidrológico Internacional en 2017. Es responsable del Laboratorio de Mecánica de Geosistemas del Centro Geociencia. Es miembro titular de la Academia de Ingeniería, tiene más de 100 artículos publicados en revistas arbitradas, es coautora de 3 libros de difusión y autora de capítulos en libros especializados. Adelante, Dora, muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Y muchas gracias a todos. Voy a cambiar un poco la temática, bueno, a dar un pequeño giro a la temática de Pietro, porque precisamente la idea es tratar de avanzar en cómo vamos a acercarnos a estos cambios de decisiones. Mi propuesta básicamente es que si no es a través de políticas públicas, no se puede hacer nada. Se puede hacer el mejor estudio técnico, se puede tener la mejor voluntad científica y la mejor voluntad política, pero si no hay una ley o una norma o un documento que indique que se tienen que utilizar los estudios, que se tienen que integrar cierta información en un plan de desarrollo urbano, en un manejo de agua subterránea, en una zonificación de riesgo, todo se lo lleva el viento. Tiene que estar en blanco y negro en políticas públicas. Entonces, en esa tónica, quisiera compartirles esta reflexión que hice sobre esta contraposición que hay entre cómo se maneja el agua subterránea en México y cómo crecen indiscriminadamente las zonas urbanas, no solo en México, sino en la mayor parte de las metrópolis del mundo, porque no sé si saben, pero a partir de 2012 la mayor parte de la población habita en zonas urbanas. Entonces tenemos este paradigma de seguir extrayendo agua subterránea y seguir permitiendo que las ciudades crezcan indiscriminadamente en superficie y en población. Para esta plática les voy a dar una pequeña introducción. Ya Pietro nos habló bastante de la iniciativa, nada más voy a decir un par de cosas, algunos comentarios sobre el manejo del agua subterránea en México, un par de casos de estudio con los que yo he trabajado más a fondo, que es en la ciudad de Querétaro y en la Ciudad de México, y algunos comentarios finales. Para quienes no están muy familiarizados con con el manejo de agua en general en nuestro país, les podemos decir que realmente el agua potable, el agua que bebemos es muy poquita. Del agua dulce que hay, del agua que hay en la tierra, solamente el 3% es agua dulce, y de ese 3%, solamente el 30% está en agua subterránea. Y de esa cantidad, tenemos una poca en lagos, en superficie, pero también tenemos el 2% y la mayor, en 87% en lagos, el agua superficial. Esto significa que 7 de cada 10 vasos que bebemos proviene del agua subterránea en México. Ahora, ¿cómo se mueve el agua subterránea? ¿Cómo funciona el agua subterránea? No tengo intención de ahondar demasiado en esto, hay mucha gente especialista, mucho más que yo en este tema, pero sí quiero que a la gente que no está familiarizada le quede muy claro que no es lo mismo infiltración que recarga en un acuífero. Un acuífero es una unidad geológica que tiene la capacidad de almacenar y de transmitir agua, y puede estar a diferentes profundidades y tiene diferentes tipos de características.
pero está generalmente, desafortunadamente en nuestro país, en zonas cada vez más profundas. Cada vez estamos bajando más los niveles de agua subterránea y cada vez nuestros niveles piezométricos, que se llama, como se le llama la superficie del agua subterránea, están descendiendo cada vez más, a razón de 1, 3, 5 metros por año, que es escandaloso, en diferentes ciudades y en diferentes zonas de cada ciudad. El objeto de esta lámina es explicarles que no es lo mismo infiltración que recarga. Infiltración es el agua que cuando llueve no se escurre, una parte se infiltra. Pero recuerden que si tenemos niveles piezométricos de 100 metros o de 80 metros, esa agua que se infiltra a veces tiene muy poca oportunidad de llegar realmente a los flujos de agua subterránea, así que no necesariamente esa infiltración va a significar una recarga para el acuífero. Y comento esto porque muchos gestores y muchos agricultores y en muchas reuniones en las que he estado trabajando, hacen el comentario de, bueno, hay que poner áreas verdes para que se recarguen los acuíferos y no importa si regamos y si tiramos el agua durante el riego porque al fin se van a recargar los acuíferos. Pues sí y no, se pueden recargar pero no sabemos en qué tiempo y obviamente no es una recarga directa, entonces lo mejor es no tirar el agua y canalizarla en las zonas en donde efectivamente va a impactar al sistema acuífero. Entonces, hay unas zonas que se llaman zonas de recarga, que son las entradas preferenciales hacia el sistema acuífero, que son las que tenemos que privilegiar y que cuidar. Ahora quisiera que tuvieran un poco hicieran un ejercicio de imaginación y pensaran que en lugar de árboles aquí tenemos casas, como está sucediendo en todas las ciudades, que se suben a lo largo de las laderas, llegan a las zonas altas y obstruyen estas entradas, esta zona de recarga. Entonces ahí estamos teniendo un doble estrés para el sistema. Estamos impermeabilizando las zonas de recarga, que además hay que hacer muchos estudios para identificarlas y protegerlas, y además estamos extrayendo más agua porque cada vez somos más personas en un solo lugar. Entonces estamos atacando por los dos costados, digamos, al sistema acuífero, ¿no? Y esa es una operación generalizada en todo el país y en prácticamente todas las capitales de México. Ahora, como les comentaba hace un momento, precisamente porque estamos bajando cada vez más los niveles de agua subterránea, el agua se está moviendo por zonas cada vez más complicadas. Cuando sacábamos el agua de 30 metros de profundidad, o de 20 metros, generalmente son sedimentos lacustres o sedimentos aluviales que son relativamente homogéneos y que son muy fáciles de modelar. Todavía podíamos suponer, como asumen muchos de los programas de cómputo, que el sistema era homogéneo, isótropo e infinito, ¿no? Ahora ya no podemos hacer eso. Nuestros niveles de agua están llegando a más de 100 metros de profundidad. Les voy a mostrar una diapositiva, aquí tengo un ejemplito del caso de Querétaro. En nuestro país, México en particular, es atravesado en su parte central por un sistema de fallas que es bastante continuo y que hace que muchos de los acuíferos del centro del país estén fallados. Y esto significa que nuestros acuíferos en las zonas más profundas, digamos a más de 100 metros de profundidad, están de alguna manera compartimentalizados, divididos por un sistema de fallas, además de tener una alta heterogeneidad en el sentido vertical. Tenemos granulares, luego tenemos rocas volcánicas generalmente, luego granulares otra vez y luego rocas volcánicas. Es decir, son sistemas bastante complejos para los que se requiere mucha información para poder hacer una modelación adecuada del sistema de flujo. Ahora, en lo que se refiere a la extracción de agua en nuestro país, nosotros para la gestión del agua, bueno, las autoridades, la Comisión Nacional del Agua ha dividido al país en distritos, en cuencas hidrológicas. Estas que ven aquí son las cuencas hidrológicas que a su vez se subdividen en acuíferos administrativos, no acuíferos en el sentido propio geológico, sino son como
unas microcuencas que componen una cuenca hidrológica, y quisiera resaltar su atención en esta cuenca 8, en la 13 y en la 2, que son la zona del noroeste, del noroeste, la cuenca Lerma-Chapala y obviamente la cuenca de la Ciudad de México. Estas tres cuencas son las que tienen la mayor cantidad de estrés hídrico. Generalmente este se mide en porcentajes y bueno, ahorita les voy a dar unos números sobre el estrés hídrico de estas tres cuencas. Aquí podemos ver cómo tenemos una proporción de agua superficial y de uso de agua superficial y de agua subterránea. Como les decía, aquí tenemos la cuenca hidrológica número 8, que es la cuenca Lerma-Chapala, la Ciudad de México y el noroeste del país, ¿no? La zona de Mexicali y de la zona norte. Como pueden observar, a pesar de que la mayor parte, bueno, se las voy a poner aquí, a pesar de que la mayor parte del consumo de agua subterránea es para agricultura y realmente el abastecimiento público es un porcentaje menor, en ciertas cuencas como esta, la cuenca Lerma-Chapala, la cuenca del Valle de México y en las zonas del norte, hay una proporción muy grande de uso público urbano. Eso significa, otra vez, que estamos cambiando de ser un país con población rural a un país con población netamente urbana. Ahorita, por cuenca lo que les comentaba del grado de presión que tienen nuestros acuíferos, la cuenca hidrológica de la Ciudad de México tiene un estrés hídrico de los más altos que hay en el mundo, que es de 139%, cuando 40% ya es muy alto, y la media en México es de 19%. En este mapita les enseño los cambios de uso de suelo que se están dando en el país. Los puntos rojos y naranjas están indicando que cada vez es más frecuente el cambio de uso de suelo de agrícola a industrial y urbano. También quiero dedicarle un par de diapositivas a lo que comentaba Pietro de la iniciativa de subsidencia, porque este problema de manejo de agua subterránea y superficial es un problema que ha sido atendido por la UNESCO desde hace muchas décadas. La UNESCO tiene dos grandes ramas científicas, la rama de ciencias de la tierra y la rama de agua. Entonces tenemos el programa hidrológico, antes se llamaba internacional, ahora se llama intergubernamental. ¿Por qué cambiaron el nombre? Porque precisamente estas crisis de agua que tenemos y que vamos a seguir teniendo y requieren un gran compromiso de gobierno. Ya no se trata nada más de hacer una colaboración internacional de buena fe, sino ya de tener un compromiso de gobierno fuerte para poder tomar las acciones pertinentes para el cuidado del agua superficial y subterránea en el mundo. O sea, esta es una problemática que nosotros tenemos agudizada como país, pero que es un problema general en el mundo. Por eso, desde 1969, se creó el grupo de trabajo sobre subsidencia del terreno en la UNESCO, y ahorita, como bien mencionaba Pietro, a partir de 2018 logramos que este grupo de trabajo fuera reconocido como una iniciativa, es decir, que tuviera más empuje a nivel gubernamental de los países que tienen esta problemática. Digamos que de alguna manera, gracias a los acuerdos internacionales, existe cierta obligatoriedad del gobierno para tomar cartas en el asunto en el manejo de agua subterránea y de los efectos de la extracción excesiva de la misma. Ya Pietro mencionó que somos 10 países, los trabajos, las personas que estamos participando. Después de mí tenemos una charla también de Gerardo Herrera, que nos va a compartir la experiencia que ha tenido con el modelado de flujo de agua subterránea a nivel de extracción de agua subterránea, de extracción de agua a nivel mundial. Y bueno, les quería comentar muy rápidamente que la LACI, la iniciativa de subsidencia del terreno, se enfoca en 4 aspectos principales.
Uno de los más importantes es la extracción excesiva de agua subterránea, pero también, como mencionó Pietro, la contribución a la elevación del nivel del mar en zonas costeras, la subsidencia asociada a fisuras y fracturas y reactivación de fallas, y la asociada a la seguridad del agua y a la resiliencia en zonas urbanas. Digamos que estas son nuestras 4 principales líneas de trabajo. Y en esa dirección nos enfocamos. Sin embargo, como iniciativa también hay muchos de nosotros como especialistas que trabajan en los aspectos de subsidencia por extracción de gas y por hidrocarburos, aunque no es la línea directa del programa hidrogeológico intergubernamental. Y también, como bien comentó Pietro al mostrar sus mapas, existen cada vez más países de diferentes zonas en vías de desarrollo que están teniendo esta problemática y que no tienen cuerpos de científicos y todavía menos voluntad política para estudiar o mitigar este problema. Y bueno, estamos un poco trabajando en esa dirección para enfocar nuestra experiencia en apoyar a estas zonas. Yo en particular quiero trabajar más con la parte de América Latina, ya estaba en contacto con gente de Colombia, de Perú, de Ecuador y de Cuba, para que se integren con nosotros como un grupo que tenga la misma problemática de subsidencia en América Latina. Ya Pietro les enseñó un poco esta diapositiva, solamente quisiera hacer énfasis en la parte de la Ciudad de México, en donde no solo tenemos el problema de subsidencia y del fracturamiento asociado, sino que también tenemos el problema directamente relacionado de inundaciones, como se ha podido observar en los últimos meses, y también el efecto de la actividad sísmica, que estas ondas al propagarse en un medio fracturado, pues tienen una respuesta muy diferente de una zona a otra, lo que causa un daño directo a la infraestructura civil. Ahora vamos a hablar un poquito de las buenas intenciones en los programas hídricos nacionales. Desde que yo me acuerdo, y ahorita pongo estos ejemplitos nada más para dejarlo, como decía, en blanco y negro, siempre es un objetivo promover el manejo sustentable del agua en cuencas hidrológicas y acuíferos. Siempre se ha hablado de que no se debe de extraer el agua indiscriminadamente. Siempre se ha hablado también de que se deben de prevenir los riesgos, evaluar los efectos del cambio climático, optimizar la productividad en el sector agrícola, pero se aterriza muy poco. No sé por qué, si es por falta de tiempo, si es por falta de voluntad, si es por falta de herramientas. Aquí tenemos otro ejemplo en el Programa Hídrico Nacional de 2012, a 2018 también el agua fue declarado como un problema de seguridad nacional en 2016. Teníamos en ese programa hídrico los mismos retos para modernizar las instituciones y la infraestructura, para lograr la sostenibilidad de la explotación del agua, pero de todas maneras la disponibilidad decreció de una manera increíble, de 18,000 metros cúbicos a 3,000, alrededor de 4,000 metros cúbicos por habitante. Ahorita no conseguí un dato más reciente, pero de todas maneras es dramática la disminución de la disponibilidad. Este es un extracto de nuestro actual programa hídrico, que tiene las mismas consignas que los programas hídricos anteriores. O sea, en papel el gobierno está consciente de la problemática, pero es como un gran barco que hay que mover y que cuesta mucho trabajo empezar a mover. En papel hay una conciencia de las pérdidas humanas y materiales por los fenómenos hidrológicos, del deterioro cualitativo y cuantitativo del agua en cuencas y acuíferos, y se tiene la intención de preservar la integridad del ciclo del agua. Hay mucho dinero, si entran a la página de la Conagua y a las páginas de estadísticas del agua en México, cada vez hay más plantas de tratamiento, cada vez se impulsa más la cosecha de agua, pero de todas maneras no es suficiente. Se tienen que tener nuevas medidas. La medida de traer agua de otras cuencas tampoco es muy viable, porque entonces ponemos en conflicto a las otras cuencas.
Creo que todavía el gran paradigma que tiene ahorita el gobierno es que ya nos alcanzó el destino, estábamos esperando a que se acabe el agua y ya se está acabando y está ocasionando tremendos problemas y tenemos que cambiar la manera de administrar el agua. Entonces, nuestro trabajo ahorita como especialistas sería dar algunas ideas hacia dónde se puede dirigir una política que no fuera nada más de extraer agua subterránea. Aquí tenemos la variación de la población urbana a población rural. Actualmente el 40% de la población de México se concentra en 15 áreas metropolitanas, de las cuales la gran mayoría están en la parte central del país. Bueno, aquí hay un ejemplito de la extracción, el hundimiento que ha tenido la Ciudad de México, que ha sido registrado en el centro a más o menos alrededor de 13 metros en 50 años. Tengo curiosidad porque en el reporte que enseñó Pietro, el primer reporte en Estados Unidos era de 1926, y nosotros en México, aunque no era una publicación científica internacional, pero tenemos nuestro primer reporte de 1925 con el ingeniero Gayol, que empezó el trabajo de drenaje en la Ciudad de México, y en ese fue el primer reporte de hundimiento que había en la Ciudad de México. Bueno, entonces, este es nuestro panorama actual. Tenemos 150, voy a avanzar esta para mostrarles. Tenemos 653 acuíferos desde el punto de vista administrativo, de los cuales 155 no tienen ya disponibilidad, es decir, no se puede extraer más agua. Este es este mismo mapita. Pero también tenemos otros tantos acuíferos en veda y tenemos un gran porcentaje de acuíferos sobreexplotados que se están incrementando con el cambio climático. Recuerden que México está, la parte del norte está por encima de una franja ecuatorial de seca, lo que indica que todas estas zonas del norte de México tendrán una tendencia a ser más áridas. Pero bueno, ahora con el cambio climático tendremos que considerar todos esos escenarios. Bueno, digamos que esto fue el panorama para mostrarles más o menos cómo es el manejo, la gestión de agua subterránea o cuál es la tendencia que ha tenido hasta ahora la CONAGUA, que es el organismo operador del agua subterránea en México, o del agua en general. Y ahora les voy a hablar un poquito de lo que les comentaba al principio, de las zonas que tienen más problemas de subsidencia y que, a excepción de Mexicali y de la zona norte, que yo no voy a hablar de ella, la doctora Eva Glovaca nos va a hablar de ella en la mesa de discusión, ella tiene muchísima experiencia trabajando en ese tema. Yo me voy a enfocar a la faja volcánica transmexicana. Para quienes no están familiarizados con esta unidad geológica, pues es una unidad volcánica muy joven en tiempo geológico, que es pliocuaternaria, es decir, para nosotros es de ayer prácticamente, pero como se pueden ver a la escala de la vida humana, es que lo que sucedió en estos valles volcánicos que se sitúan en la faja volcánica transmexicana es que teníamos un volcanismo contemporáneo a la sedimentación. Es decir, si ustedes hicieran una rebanada de estas capas, de estas cuencas, verían que tenemos bocas volcánicas, cenizas, depósitos de lago, y a lo mejor un tiempo de estabilidad, y luego otra emisión volcánica, y luego otra vez cenizas, y luego otra vez depósitos de lago o de río. Eso es lo que le da mucha heterogeneidad a estas cuencas que están dentro de los valles volcánicos en la faja volcánica transmexicana, y esa es mucho de la razón por la cual nuestras culturas prehispánicas se asentaron en esos valles. Las cenizas se degradan muy rápidamente, forman suelos muy fértiles, y eso hace que las comunidades se empiecen a establecer en estas ciudades, bueno, en estos sitios, que después se transformaron en ciudades y que ahora son capitales de ciudades, de estados importantes en el centro del país. Entonces tenemos estos valles volcánicos con una alta heterogeneidad estratigráfica vertical, que además están atravesados por una familia importante de fallas a nivel regional, en sentido norte-sur y en sentido este-oeste, bueno, en diferentes direcciones,
Esos tres factores son los que están condicionando el comportamiento de los materiales a nivel local en cada una de estas cuencas. El doctor Enrique Cabral nos va a hablar también un poco del análisis regional del hundimiento en el país gracias a sus herramientas de percepción remota en la mesa de discusión que tendremos después de estas pláticas. Ahorita yo nada más les voy a hablar de lo que he trabajado en México y lo que he trabajado en Querétaro y un par de ejemplitos de un colega mío que ha trabajado en Ameca. Bueno, entonces ya está claro que es un problema generalizado, no solo en México, sino en el mundo, que se asocia a la consolidación de sedimentos finos y que también tiene una relación directa con el crecimiento urbano, tanto por la extracción de agua subterránea como por la extensión de la mancha urbana. ¿Esto en qué se traduce? Que necesitamos diseñar, ya no podemos trabajar con lo que ya creció, pero sí podemos trabajar con lo que está creciendo todavía y va a crecer más que las manchas urbanas, para no diseñar más vulnerabilidades, como se dice cuando se habla de gestión de riesgo. Se tienen que hacer estudios de estratigrafía superficial, cartografía de discontinuidades, para que sean integrados en los planes de desarrollo urbano y en los diseños de infraestructura. Esto requiere un enfoque interdisciplinario porque cada cuenca tiene su propia problemática y tiene mecanismos desencadenantes diferentes. Aunque el mecanismo disparador sea la extracción del agua subterránea, cada cuenca volcánica tiene su propia estratigrafía y su propia problemática en cuanto a el establecimiento de la mancha urbana y las condiciones de explotación del agua subterránea. Ahorita vamos a hablar, por ejemplo, de Querétaro, ¿no? Que es una ciudad en la que he trabajado mucho y obviamente ha crecido, es una de las ciudades que más ha crecido en los últimos años. Aquí se puede observar cómo cambió hasta 2018, que ya estaba en la zona metropolitana por aquí. Ahorita, 12, 15 años después, la zona metropolitana ya está por esta parte, o espero que vean mi cursor. Y también, aunado a este gran crecimiento, está la explotación del agua subterránea, obviamente. Uno de los acuíferos que más abatimiento o que presenta mayor explotación, pues es el acuífero del Valle de Querétaro. Tenemos esta curvita azul oscuro, que como les comentaba, puede descender de 1, 3 a 5 metros por año. Mañana tenemos una interesante plática del ingeniero Ignacio Ortiz, que es el director de hidrología de la Comisión Estatal del Agua, que nos va a dar una visión muy detallada, técnica, de la explotación del agua subterránea en Querétaro y su relación con la subsidencia. El estudio que nosotros hicimos, que iniciamos en 2005, fue hacer una sencilla resta de en dónde se estaba bajando más el nivel de agua subterránea, de 1970 a 2013, a 2002, que eran los datos que teníamos en ese momento. Al hacer estas restas nos dimos cuenta, como ven estas manchitas azules y estas amarillas y rojas, que el descenso del nivel del agua no es homogéneo. Como bien les decía al inicio, el descenso está condicionado por las heterogeneidades de los medios del subsuelo. Sí tenemos arena, sí tenemos rocas, sí tenemos fracturas, sí tenemos fallas, el agua se va moviendo por diferentes lugares. Si pusiéramos en un mapita las zonas de mayor subsidencia y las zonas de nivel de mayor descenso de agua subterránea, veríamos que no coinciden, no son contemporáneas. Tú sacas agua en un tiempo y el sistema lo va a ir asimilando poco a poco, dependiendo de sus características de permeabilidad, de conductividad hidráulica y de almacenamiento. El sistema se va a ir acomodando poco a poco en el tiempo. O sea que si dejas de bombear ahorita, no necesariamente vas a detener la subsidencia en este tiempo, sino que se puede prolongar por varios años todavía. Aquí tenemos una vista de varios pozos de extracción de agua subterránea en Querétaro. Esta figura es de la tesis precisamente del ingeniero Ignacio Ortiz,
y podemos observar las altísimas tasas de descenso, aunque hay algunos pozos que no tienen estas tasas tan fuertes, sino que tienen un comportamiento más estable. Esto lo que nos indica es que hay ciertas zonas en donde hay una recarga superficial y ciertas zonas en las que el acuífero se comporta de una manera diferente. En hidrología, eso se llaman sistemas de flujo. Existen sistemas de flujos locales, intermedios y regionales. Y es un gran reto identificar estos sistemas de flujo para poder hacer una gestión adecuada del agua subterránea y favorecer las infiltraciones locales y las infiltraciones regionales en el lugar adecuado, digamos. Aquí tenemos el mapa geológico de la ciudad de Querétaro con las principales discontinuidades estructurales que lo atraviesan. Este es conocido como un graben, es una fosa tectónica, y una de estas discontinuidades mayores coincide con una de las avenidas principales de Querétaro, que es la avenida 5 de Febrero. En esta zona central, en la parte central del valle, esta fractura sigue, o esta falla sigue la línea de la falla regional. Sin embargo, cuando llega al volcán cimatario ya no se puede propagar y se empieza a desviar y la deformación se acomoda hacia la parte de Jardines de la Hacienda, del suroeste de la zona metropolitana. Por eso no sigue la misma dirección. Y tenemos casos de desplazamientos como estos que ocurrieron después de unas lluvias importantes en 2008 y en 2016. ¿Cómo trabajamos para hacer este modelo conceptual del Valle de Querétaro? Pues hacemos una correlación litoestratigráfica de los pozos para poder tener una idea de cómo se distribuyen estas unidades. Como les comentaba, estos valles volcánicos, estas cuencas lacustres en los valles volcánicos de la falja volcánica transmexicana tienen materiales muy heterogéneos, tienen alternancias de roca y de sedimentos. Entonces es muy importante identificarlos para poder hacer un modelo conceptual adecuado de cómo va a responder cuando extraigamos el agua subterránea. Aquí están unas fotografías de las grandes estructuras que dan forma a la fosa tectónica de Querétaro. Este es un esquema muy sencillo de lo que hicimos después de hacer la correlación litoestratigráfica de pozos. Como les decía nuevamente, este es roca, la parte oscura es roca, las que tienen triangulitos, y lo que no tiene triangulitos son sedimentos. Como pueden observar, bueno, el abatimiento de agua subterránea está indicado por estas flechas rojas. El agua va descendiendo de diferente manera en diferentes lugares y ocasiona unos gradientes hidráulicos importantes en las zonas de contacto geológico y en las zonas de falla. ¿Esto qué significa? Que al acomodarse estos materiales después de la extracción de agua subterránea, empiezan a deformarse y esta deformación se va acomodando del subsuelo hacia la superficie. Esto es muy importante porque mucha gente tiene la creencia de que la subsidencia solo ocurre en la parte superficial y puede ser que existan arcillas o limos compresibles que se estén consolidando en la parte superficial, pero mucha de la deformación viene desde abajo, desde los niveles en donde nosotros estamos extrayendo el agua subterránea, que es alrededor de 80 a 100 metros de profundidad, que son los niveles que se manejan de manera general en México. Hemos hecho diferentes trabajos con una colaboración con el doctor Carrera del Centro de Geociencias para simular las condiciones de flujo del agua subterránea, el trabajo doctoral de Gil Ochoa, que también tenemos una fuerte colaboración con Pietro, con su código algoritmo de modelado de la Universidad de Padua, y hemos logrado, como bien lo mencionaba Pietro, gracias a la capacidad tecnológica, a que los algoritmos ya son más robustos, a que tenemos más capacidad computacional y a que tenemos mayores datos de percepción remota y de diferentes mediciones en superficie, ya podemos integrar esta complejidad en un modelo. Ya no se vale, como hace 50 años, decir que tenemos que simplificar la realidad porque no lo podemos modelar. Ahora lo que nos hacen falta precisamente son datos para poder representar toda esta heterogeneidad geológica. Y existen muy pocos trabajos
que tengan un análisis detallado de la estratigrafía, un análisis detallado de la deformación y que puedan integrar esa información en un modelo conceptual adecuado. Hay que recordar que solamente cuando se tiene un modelo adecuado se puede dar certidumbre en las estimaciones de hundimientos, de propagación de fracturas y de abatimiento, que son los datos que nos requieren las autoridades. A las autoridades no les podemos decir, pues yo creo que se va a hundir tanto, yo creo que la fractura se va a ir en tal dirección. Ellos quieren que nos digan, se va a ir por acá porque ahí es donde voy a meter dinero para mitigar. Entonces tú como científico me tienes que dar la certeza de que se va a ir en esta dirección porque yo no puedo estar gastando dinero por todas partes, ¿no? Para ellos esa es nuestra función, darles certidumbre. Pero nosotros no podemos dar esa certidumbre si no tenemos la información adecuada ni las herramientas adecuadas para manejar esa información. Otro ejemplo también de la integración de información y del gran reto que implica, es por ejemplo aquí Jaime Carrera hizo este ejercicio de identificar las recargas potenciales en el acuífero del Valle de Querétaro. Entonces, el contorno negro es el acuífero en la parte administrativa, este es el perdón, esta es la cuenca del Valle de Querétaro y este contorno rojo es la parte administrativa. Aquí tenemos los pozos de extracción de agua y Jaime hizo un ejercicio para identificar las zonas potenciales de recarga. Y como lo comentaba al principio, lo que está sucediendo con el crecimiento de la mancha urbana en todas estas zonas de San Pedro Mártir, de Cibatá, en esta parte en Juriquilla, la mancha urbana se está estableciendo encima de las zonas potenciales de recarga del sistema acuífero, sin absolutamente ninguna restricción. A pesar de que estas zonas ya están identificadas, no hemos logrado que se pueda, que tenga de interés hacer más estudios para afinar estas zonas de recarga y para poder hacer una restricción en cuanto a las condiciones de construcción. Las ciudades van a seguir creciendo, pero lo pueden hacer de una manera inteligente. Vamos a seguir usando agua subterránea, pero lo podemos hacer también de una manera más inteligente y minimizando la extracción, haciendo un mejor uso del reuso y del tratamiento de agua subterránea y de otras alternativas. Este es el trabajo de modelado que hicimos, bueno, que hizo mi estudiante Gil Ochoa en colaboración con Pietro. Logramos reproducir en el modelo las mediciones que se habían hecho por percepción remota. Esta manchita que ven aquí es este es el Cerro de las Campanas y esta es la colonia obrera, para los que conocen Querétaro, que es una de las zonas donde más se extrajo agua subterránea antes del 2000. Ahorita ya no es una zona tan sobreexplotada. Entonces logramos modelar cómo se estaba desplazando el agua en estas unidades geológicas y la relación que tiene con las condiciones de estrés y con las deformaciones a lo largo de esta discontinuidad, que es la falla que les comenté, la falla que pasa por 5 de febrero, que es una falla estructural, pero que está acomodando la deformación de los sedimentos que la sobreyacen. Ahora vamos a la Cuenca de México. Necesitan avisarme todavía tengo tantito tiempo. Es un poco el mismo caso, ¿no? Tenemos una área urbana que se ha expandido de una manera impresionante en los últimos 50 años. Y algo muy interesante que ha sido documentado por los urbanistas en la Ciudad de México es que la extensión urbana es mucho mayor que el incremento poblacional. Es decir, para decirlo de una manera coloquial, las zonas urbanas tienden a desparramarse, que es lo mismo que está sucediendo en Querétaro, porque no hay una restricción de construcción bien clara en cuanto al desarrollo urbano. Aquí tenemos un esquema de cuáles son las fuentes principales de agua en la Ciudad de México, qué porcentaje está siendo infiltrado, qué porcentaje se reusa, el 66% es agua subterránea, el 32% viene de otras cuencas del sistema Lerma-Cutzamala y la cuenca de Tula.
Esta es una visión muy esquemática de la geología del Valle de México. Ya existen varios trabajos sobre la estratigrafía, sobre todo con la perforación de los pozos profundos, de los cuales el Instituto de Geología y Eric Morales seguramente nos podría comentar algo en la mesa de discusión que tendremos al rato. Pero yo les quise poner este dibujito, aunque es muy sencillo, para mostrarles que actualmente en la Ciudad de México estamos explotando este acuífero, que es el acuífero principal, y esta es la zona compresible de la Ciudad de México. Sin embargo, han estado buscando agua a niveles más profundos, pero hay que hacer notar que de entre el acuífero relativamente superficial, digamos que está a 200, 300 metros de profundidad, al acuífero profundo que está más o menos a 2,000 metros de profundidad, hay muchas capas, entre las cuales también hay capas de sedimentos suaves o de cenizas o materiales granulares suaves que también son susceptibles de deformarse. Entonces, extraer de agua de niveles más profundos también puede conllevar a una consolidación de estas capas intermedias granulares finas y no necesariamente va a solucionar el problema de hundimiento de subsidencia, sino que lo puede agravar, porque entonces tendríamos una subsidencia regional. Obviamente, esta no es más que una idea, habría que probarlo y tener más datos para poderlo hacer, pero bueno, quería mostrarles este esquema para que vieran la escala de lo que estamos viendo actualmente en la Ciudad de México, que son estos primeros 100, 200 metros de arcillas muy compresibles. El doctor Obando Shelley nos va a hablar un poquito de las características mecánicas de estos materiales en la mesa de discusión. Y todo lo que hemos hecho en la Ciudad de México con relación a hundimiento y fracturamiento se aboca a esta parte superficial de la estratigrafía en la cuenca. Aquí tenemos la depresión, ¿no? tan fuerte, el incremento en la extracción de agua subterránea con relación al hundimiento, y un poquito de los flujos que mitigan este fenómeno de alguna manera, pero como se puede observar, pues hay una relación casi directa entre extracción y hundimiento en la cuenca. Hemos trabajado principalmente con el Centro de Evaluación de Riesgo Geológico de la Alcaldía de Iztapalapa, actualmente con la Dirección General de Obras, en hacer una cartografía detallada de las fracturas que atraviesan la delegación Iztapalapa. ¿Por qué Iztapalapa? Porque Iztapalapa tiene este problema tan fuerte de fracturamiento. Tenemos que, cuando se declaró la veda de pozos en 1970, que dijeron, no, esto se está hundiendo mucho, ya no podemos perforar más pozos en el centro de la ciudad, los mandaron casi todos a la parte oriental, lo que incrementó de manera dramática el abatimiento piezométrico en esta zona. Pero además, esta zona es una zona que tiene un espesor muy importante de sedimentos, forma parte de esta antigua gran cuenca lacustre, que después fue drenada para el establecimiento de Tenochtitlan, ¿no? Al final. Pero, ¿qué tiene Iztapalapa de particular? Bueno, pues es una de las pocas alcaldías que tiene 3 elementos volcánicos dentro del mismo territorio. Tenemos el Cerro de la Estrella, tenemos el Cerro de las Campas, el Peñón del Marqués y la Sierra de Santa Catarina, que son 8 o 9 aparatos volcánicos. Eso le da una gran heterogeneidad al subsuelo de la demarcación y hemos documentado que la mayor parte de las fracturas siguen precisamente este contacto litológico entre las zonas rígidas, volcánicas, los materiales piroclásticos, productos de las explosiones volcánicas, y el relleno, digamos, sedimentario fino de la planicie lacustre, ¿no? Aquí tenemos algunas fotos de los diferentes tipos de fracturamiento que afectan a la delegación. Llevamos ya tantos años trabajando en colaboración con Raúl Gutiérrez y con Carlos
Alcántara en la caracterización del fracturamiento, que ya tenemos una muy buena idea de los tipos de fracturas que hay, del tipo de propagación que tienen y de los desplazamientos, así que podemos hacer una buena prospección sobre el riesgo que esto implica. Como les comentaba, esta cartografía, además tuvimos oportunidad de hacer una revisión importante de todas las fracturas que afectan o que se muestran en la Ciudad de México, y vimos que hay una relación directa entre el tipo de las fracturas en algunas zonas y el daño que tuvieron la infraestructura en los sismos de 1985 y 2017. De hecho, nosotros lo documentamos también en los sitios que más conocemos en la alcaldía de Iztapalapa, como es en la parte noreste hacia Zaragoza y en la parte sur hacia La Planta, donde teníamos estaciones de monitoreo de deformación superficial. Otro caso es el caso de Chalco. Bueno, ahorita ya nos vamos de esta zona y nos vamos del otro lado, en donde hace algún tiempo también hicimos un trabajo de caracterización. Este es el tipo de trabajo que hacemos para entender cómo se están comportando estos sedimentos superficiales. Determinamos sus propiedades físicas y mecánicas en laboratorio, hacemos prospección geofísica, y todas estas propiedades las tratamos de integrar en los modelos numéricos y en los modelos de deformación, y los compaginamos con el trabajo de campo y las imágenes de percepción remota. Este es otro ejemplo en Ameca, en Ixtipac. Este es de mi colega José Rosa Cerguera, que trabaja en la zona, en donde también hay una fuerte componente tectónica o estructural regional asociada a la extracción de agua subterránea en las cercanías de Guadalajara, ¿no? Muy bien, ya para concluir, quisiera hacer énfasis en los riesgos, en los retos que se tienen en México para la gestión de agua subterránea. No se ha podido cambiar no se ha podido girar este gran barco que les comentaba, porque no se conocen los sistemas de agua subterránea, no se sabe exactamente cuánta agua hay, cómo se mueve, cuánta realmente nos queda. Las herramientas que se tienen para evaluar la disponibilidad de los acuíferos por norma son útiles, pero son demasiado sencillas, ya no reflejan la complejidad de los sistemas con los que están trabajando. Entonces, se tiene que hacer un trabajo importante de caracterización de sistemas de flujo en cada acuífero para que sepamos realmente, para que podamos realmente cuantificar el agua con la que contamos. Es primordial enfocar esfuerzos en las zonas de recarga potencial, porque nos están ganando el crecimiento urbano y están tapando esas zonas de recarga antes de que las podamos identificar y cuantificar. Tenemos que caracterizar las secuencias profundas, ya no podemos trabajar nada más con la secuencia superficial. En algunas zonas del centro donde hay actividad hidrotermal se tienen que considerar esos sistemas de flujo, se tienen que revalorar los estudios justificativos. Perdón. Me voy para atrás. Acá. Se tienen que revalorar los estudios justificativos que se publican para, como les comentaba, para saber exactamente qué herramientas podemos utilizar para valorar la disponibilidad del agua, mejorar nuestra modelación del sistema acuífero, de deformación y de las condiciones de flujo, y la influencia de las fallas regionales y de las discontinuidades. Y tenemos que establecer las herramientas para proteger las zonas de recarga e integrarlas en los planes de desarrollo urbano, hacer reglamentos específicos ante una ley general que ya había, SEDATU había empezado hace unos 5 años a proponer una ley de asentamientos y se quedó parada, no sé por qué, pero en una ley de asentamientos podríamos implementar una reglamentación de uso de suelo que incluyera las condiciones de recarga. Hace poco me invitaron a trabajar en la Cámara de Diputados para la creación de una nueva versión de la Ley de Protección Civil, y precisamente hicimos mucho énfasis en que no se puede administrar el uso de suelo y el agua subterránea de manera separada. No pueden los planes de desarrollo urbano no considerar la gestión de agua subterránea. Existe un problema de comunicación administrativa que los científicos tenemos que ayudar a subsanar para que los políticos entiendan que una cosa va conectada a la otra. Esta se las pongo porque me encantó esto que encontré en la
como línea de trabajo. Una asociación de arboristas me invitó a dar una plática y me di cuenta de la gran relevancia que tiene la vegetación urbana para la mitigación precisamente de abatimiento y de inundaciones. Hay una línea de trabajo impresionante en este sentido. La línea se llama Soluciones Basadas en la Naturaleza, SBN, es una línea de trabajo impulsada por la UNESCO, que lo que nos está diciendo es que cuando tienes una cuenca que tiene una sana cobertura vegetal, vas a favorecer el sistema hidrológico. El agua aquí va a ser retenida por este sistema vegetal, puede ser canalizada, porque es retenida, hacia un sistema de recarga efectivo en los acuíferos y no te va a ocasionar ninguna inundación. ¿Qué es lo que pasa cuando deforestamos todas las zonas aledañas a la mancha urbana? El agua llueve, impermeabilizamos, el agua llueve terriblemente, inunda, deslava y destruye la infraestructura urbana. Entonces, estas soluciones se llaman domesticación subterránea de inundaciones para riego, se llaman UTFI, y es una línea de trabajo que creo que es una buena medida que podríamos estar implementando, además obviamente de la disminución de extracción de agua subterránea, de reuso y de tratamiento de agua, ¿no? Mis comentarios finales serían enfocados para resaltar lo que les platiqué todo este rato, ¿no? Tenemos que crear como comunidad científica, técnica, un sistema de monitoreo de deformación en superficie y en el subsuelo, fomentar los grupos de trabajo interdisciplinarios, como ya lo mencionaba Pietro, desde nuestros estudiantes de pregrado y de posgrado. Tenemos que educar a nuestra comunidad o difundir el conocimiento que tenemos sobre los conceptos de infiltración, de recarga, manejar ideas como estas de la vegetación urbana y empujar para que todo este conocimiento sea integrado en las políticas públicas, como les comentaba, en reglamentos de construcción, en planes de desarrollo urbano, en la ley que tan prometida, nueva modificación de la Ley de Aguas Nacionales, en las planificaciones de uso de suelo. Y tenemos que también estar alertas porque los patrones de flujo de agua son cada vez más complejos, se requiere más información para poderlos cuantificar, pero tenemos también que empujar para que estos estudios sean utilizados, porque muchas veces uno hace un esfuerzo tremendo por hacer un superestudio, pero se queda guardado en un escritorio. Entonces, como les comentaba al inicio de la plática, si no hay una política pública que obligue a los gobiernos a utilizar los estudios que se hacen, es muy difícil que se puedan hacer, así que tenemos que empujar hacia las políticas públicas. Al final, bueno, como conclusión, pues el paradigma de la gestión del agua subterránea es precisamente eso, ¿no? Que si con la urbanización, sin planeación, se impermeabilizan las zonas de recarga y se incrementa la concentración de agua urbana, pues entonces no podemos seguir apostando a extraer cada vez más agua del subsuelo. Tenemos que cambiar de mentalidad y tener un concepto de gestión de agua. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dora, por tu plática muy clara y efectiva. Yo creo tenemos 2 minutos para, si quieren, una intervención. Veo aquí en el chat, Marco, nuevamente, si quieres tomar la palabra. Marco Antonio pregunta, no sé si se puede conectar. Bueno, yo puedo leerla rápidamente. Está preguntando si están haciendo estudios sistemáticos de subsidencia asociada a fallamiento y fracturación en ciudades como Guadalajara, Aguascalientes y etcétera. Si ya se están realizando estudios sistemáticos. Hay un grupo de trabajo importante en Aguascalientes. Creo que Jesús Pacheco nos va a presentar una plática sobre eso en la tarde. Y también está Martín Hernández trabajando sobre ese tema. En Guadalajara está Gil Ochoa en el ITESO, que también tiene una línea de trabajo sobre el tema. ¿En dónde más me dijiste? Aguascalientes. Pues en Aguascalientes están Jesús y Martín, y en Guadalajara está Gil Ochoa. Y rápidamente, Gabriel Salinas, si puedes prender tu micrófono si quieres intervenir directamente. Sí, muchas gracias.
Dora, pues primero muchas felicidades por la conferencia. Gracias. Nos dio un panorama muy bueno de cómo se administra el agua. Y yo pienso que pues todavía, aunque se diga y se diga, pues hay mucha separación entre la academia, entre la investigación, entre los que toman decisiones, porque últimamente, en los últimos años, se han hecho muchos estudios, muchos estudios. Sin embargo, pues los que toman las decisiones, pues dicen que estos estudios, para evitar la corrupción, la famosa palabra, pues no los toman en cuenta porque creen que están muy dirigidos específicamente para lo que se quiere hacer ese estudio, ¿no? Que le da un favoritismo a los resultados que se desean en cada estudio. Y yo creo que ya estamos perdiendo mucha información muy valiosa. Entonces yo pienso que lo que se debería de hacer es tener a la gente capacitada pues para precisamente revisar esos estudios y validarlos. Pero para mí, desde un punto de vista muy particular, yo creo que la corrupción empieza desde que alguien toma un cargo para el que no está perfectamente bien, pues que tenga los conocimientos para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, pues mi propuesta, mi idea es, ¿por qué no tratar de hacer una especie de repositorio con toda la información que se tenga? Y no solo de aguas subterráneas, acabamos de tener unas reuniones y hay mucha información muy valiosa, por ejemplo, en pozos geotérmicos, en pozos petroleros, que precisamente, pues ellos estudian ya con muy alta tecnología las zonas donde hay fracturamientos a mayor profundidad, qué tantas densidad de fracturas, si la fractura está cerrada, si la fractura está abierta, de tal manera que tengamos un conocimiento más integral del subsuelo, y esto yo creo que nos llevaría también a un manejo integral del agua. Y ya no hablo agua superficial, agua subterránea, hablo de todo tipo, inclusive cosas que no tienen que ver con el agua, ¿no? Como la impermeabilización de las zonas de recarga. En fin, yo creo que hay muchos manos de dónde tomar para hacer un manejo más sustentable, ¿no? Pero pues yo pienso que el tener la información, no tener que gastar más dinero en hacer o tomar datos de los que ya se tienen, sino más bien conjuntarlos, tal vez tomar nuevos donde haga falta, y entonces sí, conjuntarlos y hacer un verdadero estudio del subsuelo. Bueno, esa es como una propuesta. Y ya que tú te mueves en varias instituciones y ámbitos, pues podríamos pues proponer algo así, ¿no? Gracias, Dora. Y saludos. No, gracias, Gabriel, y tienes toda la razón. Esto requiere un conjunto de voluntades. Yo creo que como Dora y como Gabriel no nos van a hacer caso, pero como UNAM o como comunidad, aglomerados, sí podríamos tener una voz mucho más fuerte. Y yo creo que esa es la manera de hacerlo. Nos tenemos tendríamos que implementar un programa ahorita. Lo que comentaba Lucía al inicio, el formar parte de este programa de la UNAM de riesgo nos da mucha voz. El asociarnos, por ejemplo, en México con la asociación, con la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, nos daría fortaleza también. Aquí en Querétaro con el CONCITEC. En fin, hay muchas maneras de podernos juntar y que nuestra voz fuera más fuerte y para que pudiéramos hacer llegar esta información o este requerimiento a las autoridades, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Dora. Yo creo que nos vamos a mover a la siguiente charla y hay muchas preguntas y yo creo que la vamos a retomar durante la mesa de discusión. Entonces me da mucho gusto poderle presentar el siguiente invitado.